al asedio y acoso contra la prensa en nuestro país. Reporteras en Guardia surge como una respuesta en medio de la crisis de derechos humanos y violencia por la que atraviesa el país, en la que el gremio periodístico ha sido severamente golpeado. Que la gente conozca que atrás de la labor que realizamos somos igual que los demás, que tenemos familia. Considero que este proyecto es muy importante porque sociedad y gremio periodístico debemos de conocer la justa dimensión de los asesinatos y desapariciones de los compañeros y compañeras reporteras o de cualquier otro miembro de los medios de comunicación. El colectivo comenzó en enero de este año con la intención de visibilizar los casos de periodistas desaparecidos y asesinados durante los últimos 3 sexenios. El caso que estoy llevando ha significado un aprendizaje para continuar con un trabajo periodístico comprometido, empático y respetuoso de los derechos humanos. Veracruz actualmente es el estado con el mayor número de periodistas asesinados y también se ha convertido en la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo actualmente. En el caso que abordé, una de las cosas que más me sorprendió fue cómo se entrelazan y cómo hay una red de complicidad entre la Cruz Roja, el Hospital General, las policías preventivas, los grupos de crimen. El caso que estoy llevando me sensibilizó en lo particular, me hizo sentir empatía con las personas que tienen familiares que han sufrido alguna muerte violenta. Escribí sobre la vida de Marlene Valdés, una periodista asesinada en Monterrey, Nuevo León, de donde ambas somos originarias. El proyecto que yo llevé es el de Moisés Sánchez Cerezo, un periodista de Veracruz. En su momento fue criminalizado por el mismo gobierno. Él fue señalado de ser taxista y activista, más allá de ser periodista. El caso que estoy llevando ha significado en lo personal una catarsis de un dolor pues muy profundo y también un recordatorio constante de que siempre, siempre, siempre hay que estar alertas. Este caso ha sido una gran lección de vida y de muerte. La importancia de este proyecto para mí es visibilizar que todos estos casos están en la impunidad y que el gobierno que sale de Enrique Peña Nieto tenga conocimiento que su sexenio fue uno de los más sangrientos para la prensa. No podemos quedarnos con el discurso de que se trató de eventos únicamente relacionados con el crimen organizado. Venimos trabajando desde febrero de 2018. Reporteras en Guardia es una iniciativa más que ambiciosa, es esperanzadora y solidaria, y busca la empatía no solo del gremio, sino de la sociedad en general. Lo hice porque creo que en este país hace falta aprender de nuestras heridas. Es importante visibilizar estos casos porque es una forma de no olvidar. Creo que una forma de romper la impunidad precisamente es visibilizar. Esperamos nos sigan apoyando para continuar y llevar a buen fin este proyecto. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Y si te parece, para comenzar, pues te pediría que nos platiques un poco cuál es su objetivo, cómo surge este grupo y bueno, pues todo lo derivado a ello. Muchas gracias, José Luis, perdón, no sé por qué te dije Jesús. No hay problema, bueno, no hay bronca. Empezó a inicios de año, todavía no teníamos como muy claro que nos íbamos a llamar Reporteras en Guardia, ni siquiera que íbamos a ser puras mujeres periodistas las que hiciéramos este memorial, pero parte de la necesidad de decirle a la gente lo que está pasando en un sector muy específico y que atenta contra uno de los derechos que más nos deberían de preocupar, que es la libertad de expresión y es la información, nuestro derecho que tenemos como sociedad de estar informados. Y bueno, yo me encuentro casualmente
el año pasado con Laura Castellanos como maestra de la Iberoamericana, donde yo fui becaria de la Fundación Prensa y Democracia. Entonces coincidimos juntas en un ejercicio que se llamó Agenda de Periodistas. Este ejercicio, que muy loable, se hizo con la intención, después de que asesinan a Javier Valdés el 15 de mayo de 2017, de replantearnos los problemas que tenemos como gremio, hacer una agenda a mediano, a corto y a largo plazo de autoprotección y ver las diferentes verticales en donde nosotros deberíamos de estar preocupándonos como periodistas, es decir, la seguridad digital, la seguridad personal, la gente que reportea en los diferentes estados de la República, los bajos salarios, la falta de una legislación al respecto. Entonces este ejercicio se hace a mitad del año pasado y sin embargo varios nos quedamos con la idea de que este iba a servir como un ejercicio a la vez de exigencia de justicia a las autoridades, ¿no? Porque el tema es que el 99.8% de los crímenes cometidos contra periodistas están en la impunidad. No ocurrió, este ejercicio fue como el previo, digamos, de esta iniciativa, no ocurrió como esta exigencia y nosotros dijimos, bueno, creo que Agenda de Periodistas fue un ejercicio importante que reunió a más de 300 periodistas, un buen porcentaje gente que venía de los estados, y fue aquí en la Ciudad de México, pero no hace el objetivo principal o no funge como una herramienta en la que nosotros podamos replantear la exigencia de justicia a las autoridades desde los casos. Entonces, pues bueno, ya platicando con Laura, me decía, ¿qué hacemos? Y yo le decía, pues yo me quedé, después de la beca Aprende, después de 7 años que vivía en Guerrero, me quedé aquí en la Ciudad de México por una circunstancia también difícil en Guerrero. Si bien yo no soy una periodista desplazada, pues sí planteé que en este periodo pues iba a hacer otras cosas desde el centro del país, ¿no? Y entonces uno de mis objetivos pues era también reportearnos, ¿no? Que normalmente nosotros andamos cubriendo, en mi caso, los casos Ayotzinapa, feminicidios, marchas, movimientos sociales, pero desgraciadamente nosotros no nos reporteamos. Y quisimos, con una primera plática, pues decir qué casos tendríamos que plantearnos y en qué formato. Y pues ha habido como varias etapas, pero lo aterrizamos en un libro, iba a ser un libro, que desgraciadamente, y bueno, no es que el formato esté mal, el digital, pero sí digo desgraciadamente, hubo 11 periodistas asesinados, 12, perdón, ya con Gabriel Soriano hace unos días. Entonces, pues el formato de un libro de 175 perfiles, pues iba a ser como una antología incomparable, ¿no? Entonces lo aterrizamos por la coyuntura, por la emergencia, a un sitio que con mucha solidaridad, porque además nadie hemos estado cobrando por este trabajo, se ha ido alimentando de las voluntades de las reporteras, sobre todo de los estados, que es como que también el objetivo central. Y bueno, pues ya me quiero detener aquí, como así surgió, fuimos sumando a más mujeres periodistas y aterrizamos que para hacer un memorial teníamos que incluir los periodistas desaparecidos, los y las periodistas desaparecidos y asesinados en los últimos 3 sexenios, es decir, en casi los últimos 20 años, y esto como nos da una herramienta más puntual para decirle a las autoridades, estos son nuestros casos nada más en un contexto de extrema violencia y una crisis humanitaria del país. No sé si contesté tu pregunta, José Luis. Claro que sí. Déjame detenerme en una parte que mencionas de este memorial de los periodistas asesinados en lo que van de 3 sexenios, que uno supone pues es el de Peña Nieto, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Al día de hoy, pues ¿cuántos periodistas tienen registrados que han sido asesinados por hacer su trabajo? Al día de hoy, en los últimos 3 sexenios, o nada más con Peña, perdón. En los 3 sexenios, y si tienes también el de Peña, pues ambos. Mira, con Peña tenemos registrado, o sea, también te quiero comentar la metodología de este memorial. Estamos contrastando las bases de datos de 4 organizaciones. Una es la Agencia de Comunicación para la Mujer, CIMAC, otra es Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19,
y también CPJ, que es como el Centro de Protección para Periodistas. Entonces nos da un número dentro de este cruce de información, solamente en el periodo de Peña, de 62 periodistas asesinados y 4 desaparecidos. Y si nos vamos al histórico, vemos que son 175 casos, siendo el periodo de Felipe Calderón el que más casos registra, o sea, el mayor número de casos lo registramos con Felipe Calderón. Sin embargo, te puedo decir que en el sexenio de Peña nosotros registramos un aumento violento hacia las agresiones. O sea, no nada más contamos el sexenio de Peña por el número de asesinados y desaparecidos, sino por la cantidad de agresiones que ha habido a los compañeros en diferentes épocas. La última que yo recuerdo, y porque me atañe, porque además son compañeros que yo conozco y con los que yo reporté, el 13 de mayo del 2017, 100 civiles armados detienen a 7 reporteros, los encañonan, les quitan más de 200,000 pesos de equipo de trabajo y una camioneta. Y si bien allí no hay víctimas que lamentar en cuanto a la desaparición o al asesinato, pues sí hubo compañeros con crisis que hasta la fecha pues no han podido superar. Unos se tuvieron que ir de refugio a otro país, otros tuvieron que tomar tratamientos muy específicos, a otro compañero le dio una parálisis facial a partir de este evento. Entonces sí te puedo decir que el periodo de Peña es el más violento para la prensa de estos 3 secciones que te menciono. Vania, sabemos que en este país, y me atrevería a decir que en este mundo, la violencia de género es muy fuerte, muy alarmante, y que afecta más a mujeres que a hombres. Y bueno, esta violencia de género ha afectado más a las mujeres periodistas. Bueno, gracias por la pregunta, porque esto como también me permite compartirte por qué aterrizamos al final que fuésemos solo mujeres periodistas. Venga. No es un asunto del género. No, yo soy feminista a nivel personal, pero no es un asunto que el tema del género compita al objetivo central, que es la visibilización de los compañeros víctimas de desaparición forzada y de homicidio. Sin embargo, no lo digo yo, estadísticamente también nos pusimos a investigar antes de plantear el proyecto. Edison Lanza, que es el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Prensa, de Derechos Humanos, hace una acotación que a nosotras nos parece reveladora el año pasado, ¿no? De hecho, te comento que ellos van a sacar este año un informe únicamente de las condiciones de prensa para las mujeres periodistas, ¿no? O sea, sí hay un problema, pero más bien es un fenómeno. O sea, el hecho de que nosotros en esta base de datos contemos que, por así decirte, ahorita no tengo mejor no te voy a decir un porcentaje para no ser irresponsable. Venga. Pero hay un gran número de periodistas hombres en estos 175 casos, son la mayoría. Sin embargo, esto no quiere decir que solo maten a los periodistas hombres. Esto te da una tendencia histórica de las posibilidades que nosotras como mujeres hemos tenido en general. O sea, la tendencia grave que sí atañe al género es que únicamente como mujeres profesionales en el periodismo, en la comunicación, accedemos a ciertas jefaturas de información, a ciertas coberturas o a ciertos espacios como la Nota Roja, que en otro contexto eran impensables por ser mujer. Y entonces esto sí es una alerta de tiempos de violencia y de vulnerabilidad, porque ponemos en los estratos de los más vulnerables, y sin duda las mujeres sufrimos varias vulnerabilidades. Es decir, a ti te pueden violar, o tú puedes estar en una cobertura preocupada porque tienes que ir a darle de comer a los hijos. Y regularmente cuando matan a un periodista, pues ¿quién se queda a cargo de la familia? Pues una mujer. Entonces, pues estamos hablando que la estructura social de más de 100 casos que corresponden a hombres se cambió para las mujeres y su entorno. Entonces esto es algo que nosotros sí queremos evidenciar, que sí queremos visibilizar, que sí queremos subir a la palestra social, o sea, para que la gente vea que no es un asunto de nos están matando selectivamente. Quedamos en esta violencia organizada estratos de vulnerabilidad, y en este sí coloco a las mujeres periodistas por toda la circunstancia histórica y el contexto que te acabo de mencionar. Sin duda, Vania.
tengo entendido que eres periodista y ejerciste trabajo en un tiempo en Guerrero, no sé si sigas allá en Guerrero, pero sí me gustaría que nos compartieras, aquí a la audiencia de También Opinamos, en tu experiencia personal como periodista, pues cómo ha sido ejercer el periodismo en un estado tan complicado como Guerrero y en una de las profesiones pues más arriesgadas como es ser periodista. Ay, pues, bueno, nada más concluyo en la parte de las mujeres. Va. Por esta visibilización política decidimos ser mujeres periodistas las que arropáramos los casos de hombres y mujeres periodistas. O sea, no quiere decir que nosotras quisimos ser mujeres solo por ser mujeres. Es un asunto de visibilización. Y pues de mi experiencia, yo ya no vivo en Guerrero, pero yo no me he desvinculado de Guerrero. Yo sigo yendo a Guerrero y además formo parte de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, de la APEX, que es una organización que nosotros venimos gestando desde hace mucho tiempo, justo para hacer periodismo y para protegernos en esta labor. Y bueno, en mi experiencia ha sido, pues ¿cómo la definiré? Yo llegué en 2010 a Guerrero y pues el Estado siempre ha sido pues un Guerrero bronco, un Guerrero de mucha conflictividad social, y pues a mí me toca lo de Ayotzinapa. Y ser mujer, ser joven y ser periodista, híjole, es complicado, y no lo quiero decir de una manera victimizante, pero tienes que estar como de acuerdo a las circunstancias, a la altura de las circunstancias, y a veces la experiencia, a veces la edad, pues no te ayudan del todo para que entiendas al 100% en dónde estás viviendo, ¿no? Esto es como muy complejo, pero en Guerrero hay un gremio muy solidario, y los compañeros, a pesar de que pues sí son más hombres, pues sí había esta solidaridad de estar en las marchas, de reportear como siempre en grupo en las situaciones complicadas. Y pues yo siempre quise que los temas que yo sacaba o que las cosas que reporteaba pues tuvieran un impacto, porque a mí el periodismo me parece importante por la toma de decisiones que nosotros le ayudamos a la gente a hacer a partir de la información que les acercamos. Entonces, en esta búsqueda, pues yo me hice corresponsal del Universal, yo busqué este espacio y afortunadamente en esa coyuntura hubo alguien que no le importó que yo fuera mujer o que fuera joven, ¿no? Inclusive. Entonces me contrata y estuve en el Universal cubriendo desde Ayotzinapa, desde fosas clandestinas, desde pues el crematorio con 60 cuerpos abandonados en Acapulco. Me tocó pues cubrir Chilapa y la toma de civiles armados en Chilapa. Me tocó en Chilpancingo cubrir muchas desapariciones forzadas, feminicidios, homicidios. Entonces, obviamente que no es tan sencillo, teniendo en cuenta que pues tú en esta vida laboral, por así decirlo, vas empezando. En mi experiencia fue como salir a los fregadazos de una manera muy rudimentaria, con muy pocas herramientas, pero que se fueron fortaleciendo por todos estos elementos, por los compañeros, por la misma urgencia de estar a la altura de las circunstancias y además de registrar lo que pasaba, que además ya no era menor, ¿no? Porque tan solo registrando lo que pasaba, pues ya tú estabas aportando pues al horror. O sea, yo recuerdo que cada semana en el Universal hacía un recuento de muertos semanal, y pues era mi muertómetro, ¿no? O sea, yo hacía recuentos de muertos. Y de hecho, después de hacer tantas notas en donde cuentas cuántos muertos ha habido en la semana, pues también como que dices, ¿qué estoy escribiendo, no? Y te das cuenta, eres consciente que de lo que tú escribes, pues desgraciadamente son tragedias, ¿no? Es gente que llora mucho, son víctimas, desgraciadamente, con las que uno tiene que tratar, y también como que esta parte te fortalece pues a nivel personal, ¿no? Porque es como verte en una circunstancia, en un momento histórico de tu país y decidir qué tipo de periodista vas a ser. Entonces, esa es mi experiencia en Guerrero. Yo por eso quiero seguir haciendo temas en Guerrero, me parece un estado muy clave en todo el país. Sin embargo, también desde el centro, pues he tenido la oportunidad de reportear en otros estados, ya en otros proyectos periodísticos, y pues sí ha sido ir tocando piedra pese a todas estas cosas que uno podría tener en contra, ¿no? Como yo te digo,
ser mujer, a mí me lo han preguntado, que si ha sido un motivo de yo sentirme desigual o de sentir que... No ha sido un motivo de sentirme desigual. Afortunadamente yo tengo el privilegio de no por mi condición de mujer y ser soltera o no tener como un estatus social que te pudiera proteger. Yo sí digo que no he tenido mayor problema como otras compañeras sí lo han tenido. Sí ha habido comentarios misóginos, sí ha habido partes en las que me separan porque les vulnerabilizan mi presencia, porque yo soy mujer, a los colegas, no sé, en coberturas complicadas ellos piensan que nos van a violar, ¿no? O sea, que eso también les puede representar riesgo. Y digo, o sea, son cosas que nos las dicen real, ¿no? Y que nunca es un asunto de segregarte, pero pues sí es algo que se pone en la mesa. Y esta ha sido mi experiencia de 7 años, pero como periodista yo llevo 10 prácticamente, y en este tiempo pues me ha tocado de todo, pero he aterrizado que la función del periodista en esta coyuntura, o por lo menos así lo decanto yo, es el explicar el horror, el explicar la realidad a partir de fragmentos y a partir de cuestiones que nos vulneran a todos. Y pues ha sido mi experiencia en los medios y con los compañeros y con los temas, José Luis. Vania, nos planteas un escenario pues adverso de lo que te has enfrentado en este clima que vivimos como país, y me surge una duda sobre todo esto que nos planteas. Pues ¿de dónde agarras la motivación para seguir, no? Porque yo he escuchado a compañeros que a veces con mínimos casos ya como que pierden el ánimo, pero pues yo te escucho y yo oigo o intuyo que por el contrario, ¿no? Sino te da fuerzas para seguir trabajando. No, mira, pues evidentemente yo creo que es muy necesario hacer pausas concretas en este oficio. Sí. Y yo hice una pausa muy concreta para especializarme en periodismo narrativo el año pasado. Fueron 6 meses en los que, si bien no dejé de desvincularme del periodismo, porque era algo que en todos los días hablábamos, pues finalmente me estaba capacitando para eso, pues sí me ayudó a mí para hacer como un reinicio de mi persona, pero no como periodista, sino como una persona integral, ¿no? Como integrarme en estos fragmentos que aunque sí vas perdiendo por las coberturas violentas a las que te enfrentas, y lo que te puedo decir que te hace resistir es la misma inercia de lo que ocurre. Yo no tengo descanso ahora te digo, tuve el descanso el año pasado, pero no del tema de Ayotzinapa y los 43 desaparecidos, y estos ciclos que nos van llevando a cobertura sin fin, obviamente sí son pesados, pero en mi caso yo sí podría decir, alguna vez me preguntaban, oye, fui a dar una charla, muy amablemente me invitaron unos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, y bueno, no son periodistas, ¿no? Pero en este asunto social de cómo tenemos que ser los profesionistas en la coyuntura, yo decía, bueno, cada quien lo resuelve como quiere, ¿no? O sea, no es que tú tengas, por el hecho de ser periodista, que ser un periodista que pues, se la va a jugar en Tamaulipas, se la va a jugar en Guerrero y luego va a regresar a Michoacán. No creo que tengamos que ser todos ese perfil, pero creo que cuando tú resuelves cosas muy concretas que quieres aportarle para explicar como la complejidad en la que estamos parados, pues evidentemente te vas a las cosas que pues no nos gustan, ¿no? A las cosas que no nos gustaría tocar, pero que únicamente si las tocamos, si las explicamos y si nos enfocamos en ellas, vamos a poder explicar un poquito más lo demás, es decir, los feminicidios, los homicidios, las desapariciones forzadas, todo eso que a lo mejor no es fine del periodismo, que no está relax, que te implica una carga emocional muy fuerte. Pero entonces, regresando al memorial, pues creo que para todas las que participamos esto representa como un abrazo colectivo de decir, esto les ha pasado a un gran porcentaje de periodistas por hacer su trabajo. Uh-huh. Entonces nosotros no podemos quedarnos con esos muertos, con esos compañeros desaparecidos, no ser conscientes de que tenemos que continuar con esa línea de cubrir temas, ¿no? O sea, yo pienso, no sé, en Miroslava Breach,
la que fue corresponsal de la jornada en Chihuahua y la asesinaron el año pasado. Y digo, ella tenía una clara exigencia de justicia contra la impunidad y contra la colusión que hay entre el narco y hay entre la política de Chihuahua, nos lo muestra y la matan. Entonces, a mí, como periodista, no se me antoja pensar que yo voy a cerrar mi computadora y me voy a dedicar a otra cosa, porque creo que tenemos, o bueno, yo así lo asumo, como la obligación, y si no es la obligación, como el compromiso de seguir con esos temas, José Luis. Sin duda, Vania. Déjame ir aterrizando porque el tiempo vuela. Me gustaría preguntar más, pero el tiempo sin duda se va volando. Ya hablo un buen, ¿verdad? Perdón. No, al contrario, es bueno. Luego y luego sí ando hablando mucho, pero pues, no sé, como que son espacios que también te agradezco. No, al contrario, hay que hablar, no hay que callarnos, eso sin duda. Nos planteaste un poco de este memorial de los 3 sexenios que han pasado, el de Vicente Fox, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Pues ya prácticamente en un mes inicia otro sexenio, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Con la persona de Andrés Manuel, con lo que tenemos en la mesa de su próximo gobierno, ¿cómo ves el escenario? ¿Que siga igual, que siga peor, que se mejore un poco? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que es muy difícil predecir escenarios en cuanto a la violencia, en cuanto a las condiciones, ¿no? Porque, pues, esta pregunta yo quisiera como contestártela de, pues esperemos que las cosas vayan bien. Sin embargo, no hay como, ¿cómo te lo diré? Ellos no tienen un documento en blanco, pues. O sea, nosotros no les estamos dando la confianza en blanco para que las cosas sean diferentes. Creo que este memorial es una herramienta que también Andrés Manuel debe de retomar para decir, esto es un fenómeno muy grave, esto está pasando, y el 99.8% de los casos están en la impunidad. Entonces lo que nosotras, creemos es que antes de que haya justicia debe de haber verdad. Para que haya justicia debe de haber verdad, y mientras las fiscalías, mientras la Procuraduría General de la República, mientras nuestras autoridades, que en este momento pues van a pasar a darle cuentas a Andrés Manuel, no nos den cuentas a nosotros, pues yo creo que la confianza seguiría siendo nula si no vemos una voluntad política tanto de él como de la gente que está a su alrededor, Alejandro Encinas y la gente que él pues ha encargado para dar seguimiento a estos temas, y vemos que de pronto sigue siendo demagogia, vemos que de pronto sigue siendo, pues ya son los casos que están y ya no hay más. Yo creo que no va a ser distinto, va a ser distinto cuando ellos lleguen, vean a partir no de nuestra herramienta, de los casos que ya hay y que marcan las diferentes organizaciones, un hilo conductor y se pongan a trabajar y que nos llamen y que nos sienten y que nos digan en qué podemos apoyar. Pues yo creo que no hay problema, el asunto es que ya no hay credibilidad, se rompieron los canales con el gobierno, y entonces pues yo no me imagino sentándome con alguien que pertenezca a esa estructura que nos ha vulnerabilizado, y porque además un gran porcentaje de las personas que cometen estos crímenes pues son agentes del Estado, José Luis. Entonces, si Andrés Manuel o su equipo no son conscientes de esta parte y toman el tema con cuidado, sin querernos sentar como para darles ya palabras de que vamos a estar contigo todo el sexenio, y no es un cheque en blanco. O sea, si ellos no tienen voluntad política pronto, pues yo creo que va a seguir la misma exigencia rota, ¿no? O sea, nosotros desde acá exigiendo que hagan algo y ellos desde su burocratismo, desde su demagogia, no resolviendo. Vania, pues, ¿qué retos tienen en Reporteras en Guardia ustedes como periodistas, pues al futuro? ¿Qué es lo que sigue para ustedes, pues ya sea en el otro sexenio o si no lo queremos ver en ese punto político, pero sí, ¿qué sigue en el futuro para ustedes? Mira, pues nosotros somos más de 140 colegas, entre editoras, reporteras de los estados, pues en general el Reporteras en Guardia hizo matar a nadie con este músculo, ¿no? Entonces cada quien tiene sus agendas a nivel personal, pero creo que la coincidencia de estas mujeres que yo veo es que nos compromete el tema de la libertad de expresión y los colegas. O sea,
nosotros no queremos saber quién los mató, o sea, en este memorial no hacemos el perfil para investigar como Ministerio Público. Nosotros humanizamos estos rostros y tratamos de que la gente tenga empatía con estas personas que nos asesinaron y nos desaparecieron. Y creo que el compromiso va a seguir siendo José Luis. Nosotros estamos en una segunda fase del memorial, en donde estamos subiendo los perfiles a esta página de www.mataranadie.com, y en donde está el mapa de la geografía de la impunidad, que así le llamamos, que hace María Salguero, y que ubica por estado el número de periodistas, ¿no? Entonces, asesinados y desaparecidos. Entonces, yo creo que el futuro debe ser ese, que la gente logre con este ejercicio tener empatía y que la sociedad vea el periodismo como un bien público. Esto sí es como mi objetivo, este sí es como que el objetivo de Reporteras en Guardia General, no te lo podría decir, pero la insistencia sí va a seguir siendo un objetivo general. O sea, no sé si en este sexenio, en el que viene, pero las que estamos, y sí me atrevo a decir, tenemos este objetivo, o este deseo, o este compromiso, no sé qué palabra es la que tomas allí, de seguir insistiendo en que no está bien, que si tan solo en el gremio tenemos tantos casos con el 99.8% de impunidad, ¿qué es lo que está pasando en el resto del país con los más de 30,000 desaparecidos, con los más de 120,000 asesinados? ¿Qué es lo que está pasando en un país que solo siembra desaparecidos y asesinados? Es lo que sí, con lo que sí quisiera quedarme, con lo que sí me gustaría que la gente reflexionara, y que no es que el periodista o que los periodistas seamos un estado de excepción o querramos tener condiciones favorables para hacer nuestro trabajo. Las necesitamos para seguirlo haciendo, porque pues esto correría el riesgo de que no se informara a la gente, ¿no? Y eso sería grave para todos. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.